Hola, ¿cómo están? Espero que todos y todas se encuentren bien y que estén llevando adelante este difícil momento de la mejor manera posible. Bueno, antes de comenzar, me presento. Mi nombre es Leandro Martín del Peso, soy profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET. Bueno, también antes de comenzar quiero agradecerles a todos los organizadores de esta versión virtual de la UMA y en especial a Inés y a Pablo por haber organizado esta sesión y por haberme permitido eh, transmitirles mis resultados en la misma. Bueno, entonces comencemos con la charla. Lo primero que voy a hacer es desaparecer. Ahí está, me borré. Y bueno, ¿qué vamos a ver en esta charla? Vamos a ver algunos resultados de existencia de supersoluciones de ecuaciones no locales con término gradiente. Los resultados que les voy a contar son en colaboración con la profesora Begoña Barrios de la Universidad de La Laguna, Tenerife, España. Para las personas que al finalizar el video se encuentren interesadas en ver con más detalle los resultados, voy a subir al foro de la UMA el link donde van a poder encontrar el paper donde se publicaron los mismos. Entonces, comencemos por recordar nuestros objetivos. Bueno, ¿cuál va a ser el objetivo de la charla? Presentar resultados de existencia y no existencia de supersoluciones positivas de una ecuación no local del siguiente tipo. Fraccionario de u más gradiente de u a la q, donde el q es un número que está entre 0 y más infinito, igual a lambda de f de u, ¿sí? Lambda es un número positivo. F es una función buena que cerca del origen es como u a la p, ¿sí? Esto cerca del origen, con p también entre 0 y más infinito. Y el problema va a estar planteado en un dominio con agujeros, ¿sí? Va a ser todo Rn y le voy a sacar una bola. ¿Está bien? Entonces estoy mirando como el dominio, tengo la bola en el origen de radio R y yo voy a mirar todo lo que pasa afuera de la bola. ¿Está bien? Acá voy a estar trabajando. ¿Qué quiero decir con supersoluciones? Es que tengo esta desigualdad. ¿Sí? Estoy buscando una U que no valga la igualdad, sino que valga que el laplaciano fraccionario más la norma de gradiente a la Q es mayor o igual que lambda por f de U en toda la bola. En todo Rn menos la bola. Bien, entonces ahora sí, déjenme definir o introducir con más detalle qué es el laplaciano fraccionario. El laplaciano fraccionario es este operador que está acá, ¿sí? Donde esta constante que aparece acá es una constante de normalización, que la podríamos omitir, por esta integral, ¿sí? Que es u de x menos u de y dividido la norma de x menos y a la n más 2s, ¿sí? Donde s es un número entre 0 y 1. Se fijan, esta integral es singular, ¿sí? Tiene una singularidad, esto tiene una singularidad, entonces la tengo que pensar en valor principal. ¿Está bien? Bueno, este operador en los últimos años fue estudiado a full, ¿sí? Tanto por sus aplicaciones como por las dificultades que aportó desde el punto de vista matemático. Déjenme contarles un poco cuáles son las aplicaciones que tiene. Este tipo de operador aparece de manera muy natural como un proceso de Levy, ¿sí? Pero se aplica tanto a matemática financiera como a elasticidad, a problemas de plasma, a invasiones biológicas, etc. Bueno, yo podría poner una lista interminable de referencias, pero teniendo en cuenta que el tiempo es finito, elegí una que me gusta mucho, que es un paper de Baldinochi en 2009, donde cuenta un poco cómo aparece el operador y da algunas aplicaciones a problemas concretos, ¿sí? Pero bueno, como les digo, pueden encontrar millones de referencias acerca de este problema. Bueno, ahora, ¿cuál es nuestro objetivo real? Entonces, buscar buscar resultados de existencia y no existencia para este problema
¿sí? Y vamos a ver que ese problema depende de que la existencia o no existencia de supersolución va a depender de P, de Q y de S. ¿Sí? Algo que me estaba olvidando. ¿Por qué a este operador se le dice no local? Bueno, porque para definirlo en un punto necesito saber, ¿sí?, cuál es el valor de la U en todas partes. ¿Sí? O sea, la definición del operador en un punto involucra el valor de la función en todos lados. Por eso se dice que es no local. Bueno, entonces, pero antes de empezar con nuestros resultados no local, déjenme repasar o recordar o mostrarles cuáles fueron los resultados que se obtuvieron para el caso local. ¿Cuál es el caso local? Donde en vez de tener el fraccionario, tenemos el laplaciano. ¿Sí? Y lo mismo, buscamos supersoluciones positivas de este problema. ¿Sí? Acuérdense que cuando hablo de supersoluciones hablo de esta desigualdad. Estoy de vuelta en el mismo dominio, con todo Rn con agujero, y el problema se divide en tres. ¿Sí? El caso supercrítico, ¿sí?, el caso crítico y el caso subcrítico. En esta parte que está pintada de blanco, todo lo que está pintado de blanco, se puede ver que no existe supersoluciones positivas que no exploten en el infinito. O sea, si hay una supersolución positiva, tiene que explotar en el infinito, en la parte blanca. En la parte amarilla se ve que existe dependiendo o no del lambda. ¿Sí? Puede haber supersoluciones positivas que no exploten en el infinito, pero va a depender del valor del lambda. Y en la parte gris, ¿sí?, en la parte que no está pintada, hay existencia, ¿sí?, de supersoluciones que no explotan en el infinito. Entonces, este problema fue muy estudiado, o variaciones del mismo se estudiaron mucho. Todas estas cosas empezaban con los resultados de Liouville. Este tipo de resultados se llaman teoremas del tipo de Liouville. Vienen de resultados del tipo de Guida-Seprat, Guida-Seprat y Caffarelli, ¿sí?, donde no están mirando el gradiente, pero empezaron con ese tipo de resultados sin el gradiente y después empezó a generalizar todo. Sí, decía que esto está estudiado mucho. Bueno, nosotros tratamos de ver qué pasaba con nuestro operador, con la versión no local de este problema, y lo primero que encontramos fueron dos dificultades. ¿Sí? Para la parte de encontrar soluciones que no explotan en el infinito, se usa mucho la versión radial del laplaciano. El fraccionario tiene una versión radial, pero es bastante poco manejable, por lo menos, o nosotros, mejor dicho, no la supimos manejar como para llegar a un resultado. Y después, en la parte, para la demostración de la parte blanca, lo que se hace básicamente es se asume, ¿sí?, la demostración es por el absurdo, se asume que hay una solución y se trabaja mucho con el mínimo de la supuesta solución, o supersolución, perdón, positiva en discos. ¿Sí? Se van tomando disquitos y se trabaja con el mínimo en estos disquitos. ¿Cuál es la ventaja que uno tiene en este tipo de operador local? Es que el mínimo en el disco es el mínimo en cada uno de los bordecitos. Y esa es la ventaja que nosotros en el no local no tenemos, porque como nosotros necesitamos mirar todo, no nos podemos restringir al bordecito este para probar nuestros resultados. Y esa es la nueva técnica que vamos a tener que desarrollar. Entonces, por un lado, vamos a tener el problema de que nosotros no pudimos manejar la versión radial del fraccionario para obtener los resultados, y por el otro lado, tenemos esta limitación, que es que cuando miro el disco, no puedo probar que el mínimo en los discos se alcanza sobre los bordes. Tengo que probar algo más general. Bien, bueno, entonces, contado de manera muy rápida lo que pasa en el caso local,
Déjenme, para terminar, darle 2 o 3 referencias para las personas que estén interesadas en este problema. ¿Sí? Acá también podría poner una lista infernal de referencias, pero 3 papers que leí y que me parecieron muy interesantes son 2 escritos por Alarcón, García Millán y Cuas, ¿sí? Los 2 se publicaron en el 2013, y uno por Lucas Rossi, que se publicó en el 2008. ¿Sí? Ahí van a encontrar como un buen resumen de todos los resultados que andan dando vuelta y de por qué es importante, digamos, estudiar este problema. Bien, a nosotros lo que más nos llamó la atención del problema era la dificultad matemática, ¿sí? Tiene explicaciones, porque las aplicaciones de estos teoremas de Liouville son para tener como cotas a priori, ¿sí?, de las soluciones, pero nosotros nos interesó el problema de la dificultad matemática. De vuelta, les digo, puse 2 referencias, pero estoy siendo muy escaso con las referencias, ¿sí? Bueno, entonces vayamos acelerando un poquito. ¿Qué pasa en el caso no local? Tenemos este problema. Nosotros siempre vamos a asumir esto, ¿sí?, que n es más grande que 2s y que 2s es más grande que 1 para que el fraccionario pese más que el término gradiente. Y recuerden que estamos buscando u tal que pase esto, y para simplificar todo voy a poner que esto es u a la p. ¿Está bien? Entonces el caso subcrítico en realidad ya estaba estudiado, lo habían estudiado Feldman y Cuas en el 2011, y básicamente lo que ellos muestran es que esta función cumple, que es supersolución de este problema. Bueno, si le sumo el gradiente y acomodo un poquito las cosas, ¿sí?, como un poquito, puedo probar que entonces es supersolución de nuestro problema con u a la p. Entonces, bueno, eso, el caso subcrítico ya estaría cerrado. O sea, nosotros ya sabemos que para este sector existe supersolución positiva que no explota. Bueno, entonces nos falta estudiar qué pasa de acá para abajo. ¿Está bien? Bueno, entonces, nuestro primer gran resultado lo que nos dice es que básicamente es lo siguiente. Nosotros ya probamos, como les dije, acá arriba sabemos que existe supersolución acotada. Y nosotros lo que observamos es que encontramos una curva, que vendría a jugar el papel de la curva que se acuerdan que estaba de amarillo en el caso local, ¿sí?, donde por debajo de esta curva, ¿sí?, acá en este sector, todo este sector, así, si quieren así, la curva la estoy pensando así, en todo este sector no existe superpolución positiva que no explote en el infinito, ¿sí? Y la curva que estamos encontrando, esta de acá, es esta. ¿Está bien? Entonces tenemos un sector, acá no existe supersolución que no explote en el infinito, ¿sí? Entonces estamos encontrando un resultado bastante similar al que se encontró en el caso local. Lo que pasa es que la demostración es totalmente distinta. ¿Está bien? Déjenme que les cuente de manera muy rápida la demostración. La demostración, como en el caso local, se hace por el absurdo. Como en el caso local, se toma el mínimo entre aritos, ¿sí?, en el aro, pero en vez de decir, como en el caso local, que el mínimo en el aro, o en el anillo, mejor dicho, es el mínimo en los bordes, nosotros vamos a decir que este mínimo es igual al mínimo en toda la bola grande, este de acá. Una vez que hice eso, puedo mostrar esta desigualdad. La ventaja que tengo es que con estas dos cosas, ¿sí?, con decir que el mínimo sobre el anillo es el mínimo en todos lados y después proveer esta desigualdad, como este es decreciente, puedo obtener con estas dos cosas
es decreciente en R, acá debería decir R, perdón, R chiquita, ¿sí? Puedo probar que esto es una constante por R menos sigma. Y por otro lado, tita, perdón. Por otro lado tengo que el M0 de R es A por R menos sigma, ¿sí? O sea, tengo que A por R menos sigma es menor o igual que M por 0R, menor o igual que una constante por R tita, ¿sí? ¿Cómo se prueba esto? Básicamente lo que hay que probar es que este se va a 0 cuando R se va a infinito, ¿sí? La U es la que estoy suponiendo que es la supersolución, ¿no? Que se va a 0 cuando se va a infinito. Y después hay que usar el criterio de comparación construyendo alguna función apropiada para poner a esa función por arriba o por abajo de la U. Depende de que me convenga, ¿sí? Entonces todo un tema de construcción de, digamos, funciones que me permitan compararme con la U y obtener las cotas que quiero, ¿sí? Una vez que tengo eso, ya tengo una desigualdad, porque este tita, ¿sí? Fíjense que el sigma que pongo acá me depende de n, de q y de s, y este tita, yo siempre, en cualquiera de los casos, lo voy a poder tomar por arriba de sigma. Entonces, el lado derecho, está decreciendo más rápido que este lado, que es el izquierdo, entonces tengo una desigualdad, ¿sí? Y esto pasa siempre que el R sea suficientemente grande. Cuando tengo una contradicción. Entonces, bueno, esa es la demostración. Probar esto y después concluir estas desigualdades. Bien, entonces, después, una vez que hicimos eso, probamos qué pasa en el caso crítico. Exactamente probamos esto, ¿sí? Probamos que cuando estamos en este caso, recuerden que esta es P y esta es Q, sobre esta semirrecta no existe solución que no explote en el infinito. Y este Q es n sobre n más 1 menos 2s. ¿Sí? Que era justo, por acá tenía la curva que habíamos encontrado en el resultado anterior. Entonces al final tenemos que en todo este sector, todas las supersoluciones positivas que existan tienen que explotar en el infinito. En este hay una que no explota. ¿Está bien? Bueno, la demostración empieza como la otra, se asume que hay una supersolución, se prueba que la supersolución tiene este comportamiento para valores grandes de R, ¿sí? Y una vez que tengo eso, lo que voy a hacer es construirme una función a partir de una que dan Fermat y Quast, ¿sí? Fermat y Quast prueban que el fraccionario de esta función gamma, ¿sí?, es menor que una constante sobre la norma de x a la n. Con eso y el criterio de comparación y este resultado, voy a poder construir una función que básicamente es la misma gama adaptada, de manera tal que cuando use el principio de comparación, la u de x quede por arriba de esa nueva función y entonces voy a tener esta desigualdad. Entonces, al final tengo todo esto, ¿sí? Ahora fíjense que esta va más lento a 0 en el infinito que esta, o sea que tengo un absurdo. O sea que la supersolución acotada no puede existir, ¿sí? Acotada, o sea que no explote en el infinito. Bien. Dicho esto, los resultados que obtuvimos hasta el momento se reducían a este dibujito. En este sector existe supersolución acotada y en el sector que está todo pintado de blanco, sabemos que cualquier supersolución que exista tiene que explotar en el infinito. Ahora bien, me queda qué pasa en este sector, en la curva y en este sector. Bueno, en esa parte básicamente se usaba, ¿sí?, mucho la parte del laplaciano, se construía usando el laplaciano radial. Y ese es el problema que tuvimos nosotros, no lo pudimos hacer. De esa manera no entendimos cómo hacerlo con la versión radial del fraccionario. Pero bueno, igual encontramos resultados, ¿sí? Nuestro resultado no es óptimo, ven, acá tenemos un gap, acá no pudimos decir qué pasaba, pero básicamente en todo este sector pudimos probar
que bajo ciertas condiciones existe. ¿Sí? Supersolución que no explota en el infinito. Y en la parte esta amarilla, que es similar al resultado que pasaba en el caso local, existe supersolución que no explota, pero dependiendo del lambda. ¿Está bien? Entonces, la pregunta es qué pasa acá, en este sector. O en este, si quieren, más difícil todavía. Así. ¿Sí? Ya la demostración de este sector para el caso local es más compleja que lo que es para los demás sectores. Bueno, con esto doy por terminado el video. Cualquier consulta me escriben en el foro o por mail. Bueno, espero que les haya gustado.